Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos las historias que más nos apasionan y mantenemos el pulso de la actualidad del espectáculo. Hoy tenemos un tema que está dando mucho que hablar y créanme, es uno de esos que te dejan con la boca abierta y deseando saber más. Estamos hablando de un nombre que resuena con fuerza en el mundo de las telenovelas y que, de repente, se ha visto envuelto en una vorágine de acusaciones que están sacudiendo los cimientos de las revistas del corazón. Sí, como lo oyen, nuestro protagonista de hoy es el carismático Can Yaman. Así que pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en este huracán de controversia que rodea a uno de los actores más populares del momento. Y antes de empezar, si todavía no forman parte de nuestra comunidad, les invito a darle a ese botón de suscribirse y a activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Empecemos. Can Yaman, ese nombre que evoca imágenes de galanes turcos conquistando pantallas y corazones a nivel internacional. Conocido por su imponente físico y su talento actoral, Yaman se ha consolidado como una figura de gran popularidad, trascendiendo fronteras con su éxito en producciones como Erkencikus o Dolunay. Su fama ha ido creciendo exponencialmente y con ella, la atención mediática. Pero últimamente esa atención no se ha centrado únicamente en sus proyectos profesionales o en sus supuestas relaciones sentimentales, sino en una serie de señalamientos que han emergido, desatando una tormenta mediática digna de analizar. Las acusaciones que han salido a la luz son de diversa índole y han sido reportadas por diferentes medios, alimentando el debate y la especulación. Para entender la magnitud de lo que está sucediendo, debemos remontarnos a los inicios de estos rumores. Inicialmente se habló de comentarios vertidos por personas cercanas al entorno del actor, o incluso de exparejas, que apuntaban a un comportamiento no del todo profesional o incluso problemático en los rodajes. Estos murmullos al principio podrían haber sido descartados como simple chisme de pasillo, pero con el tiempo, la frecuencia y la seriedad de algunas de estas aseveraciones han hecho imposible ignorarlos. Una de las vertientes más comentadas de estas acusaciones gira en torno a su supuesta actitud en el set. Se ha sugerido en diversas ocasiones que Can Yaman puede ser un actor difícil de manejar. Esto, por supuesto, es un tema delicado en la industria, donde la colaboración y el respeto entre compañeros y equipo técnico son fundamentales. Algunas fuentes anónimas, recogidas por revistas del corazón, han hablado de supuestas exigencias desmedidas, de momentos de tensión o incluso de actitudes prepotentes. Es importante recalcar que estas son alegaciones, y en muchos casos, provienen de fuentes que prefieren mantener el anonimato, lo que dificulta la verificación directa. Sin embargo, la recurrencia de estos comentarios en distintos medios sí que genera una sombra de duda que no pasa desapercibida para el público y los profesionales del sector. Pero las acusaciones no se detienen ahí. Otro frente importante se ha abierto en relación con su vida personal y sus relaciones sentimentales, que, como es habitual en el mundo del espectáculo, siempre están bajo el microscopio. En el caso de Can Yaman, su vida amorosa ha sido tan prolífica como mediática. Desde relaciones confirmadas y muy publicitadas, hasta rumores y supuestas aventuras, su corazón ha sido objeto de constante interés. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido testimonios, también en el ámbito de las revistas del corazón, que pintan un panorama algo diferente de lo que se percibe públicamente. Se ha hablado de que en algunas de sus relaciones, su comportamiento podría haber sido menos caballeroso de lo que su imagen pública sugiere. Hablamos de acusaciones que van desde el supuesto desinterés en momentos clave, hasta promesas incumplidas o un trato que, según estas fuentes, no se corresponde con el de un compañero o pareja ideal. Es crucial entender el contexto en el que surgen estas historias. Las revistas del corazón, si bien nos entretienen y nos acercan a la vida de nuestros ídolos, a menudo funcionan bajo el principio de la especulación y la búsqueda constante de titulares impactantes. Esto no significa que todas las acusaciones sean falsas, pero sí que debemos mantener un sano escepticismo y no dar por sentado todo lo que leemos. Sin embargo, cuando múltiples fuentes, algunas de ellas aparentemente cercanas a los hechos, empiezan a verter comentarios similares, es natural que la atención se intensifique. Uno de los aspectos más difíciles de estas acusaciones es la falta de pruebas contundentes. En muchos casos se trata de testimonios de personas que prefieren no ser nombradas, lo que, si bien es comprensible para protegerse de posibles represalias, también debilita la fuerza de la acusación desde un punto de vista formal. La justicia, o incluso la opinión pública más informada, necesita hechos verificables. Lo que sí tenemos son las voces y esas voces, cuando se multiplican,
crean un ruido mediático que es difícil de acallar. Por otro lado, es importante considerar la perspectiva del propio Can Yaman. Hasta ahora, el actor no ha respondido directamente a la mayoría de estas acusaciones de manera detallada y pública. Su defensa o su estrategia parece ser la de seguir adelante con sus proyectos, enfocarse en su carrera y, quizás, dejar que el tiempo y sus acciones hablen por sí solas. En algunas ocasiones, sus representantes han emitido comunicados genéricos desmintiendo o minimizando los rumores, pero no ha habido una confrontación directa con cada uno de los señalamientos. Esta postura, aunque legítima, deja un vacío que es rápidamente llenado por la especulación y las interpretaciones del público y los medios. ¿Qué implica todo esto para la imagen de Can Yaman? Sin duda, estas acusaciones, aunque no probadas, generan una percepción de controversia. Para sus seguidores más fieles, es probable que vean esto como ataques infundados de personas envidiosas o de medios sensacionalistas. Para aquellos que son más escépticos o que prefieren mantener una visión crítica, estas acusaciones podrían sembrar dudas sobre el verdadero carácter del actor. La industria del entretenimiento es un terreno complicado, donde la imagen pública es un activo valioso, pero también un blanco fácil. Hemos visto casos similares en el pasado con otras celebridades, donde las acusaciones, verdaderas o falsas, han tenido un impacto significativo en sus carreras. A veces estas controversias se disipan con el tiempo, a medida que surgen nuevos temas o el foco de atención se desplaza. Otras veces pueden marcar un antes y un después, obligando al artista a tomar medidas para limpiar su nombre o, en el peor de los casos, erosionando su popularidad. En el caso de Can Yaman, su proyección internacional es un factor a tener en cuenta. Está trabajando en proyectos internacionales, incluyendo producciones en Italia y España, lo que significa que su audiencia y sus colaboradores provienen de diferentes culturas, cada una con sus propias sensibilidades y expectativas mediáticas. Esto puede ser tanto una ventaja, al tener una base de fans diversa y leal, como una desventaja, al exponerse a un escrutinio más amplio y a diferentes tipos de rumores. Analicemos un poco más a fondo la naturaleza de algunas de estas acusaciones, sin caer en el sensacionalismo, pero sí buscando comprender las implicaciones. Cuando se habla de comportamiento difícil en el set, esto puede manifestarse de muchas maneras: retrasos inexplicables, impaciencia con los compañeros, exigencias de condiciones de trabajo extremas que no están contempladas en el contrato, o incluso un ambiente de trabajo tóxico generado por la actitud de una persona. Si estas alegaciones fueran ciertas, tendrían un impacto directo en la eficiencia de la producción, en el bienestar del resto del equipo y, en última instancia, en la calidad del producto final. En cuanto a las acusaciones sobre su vida personal, es donde la línea entre lo privado y lo público se vuelve más difusa. Las revistas del corazón se alimentan de las relaciones y desamores de las celebridades. Pero cuando las narrativas de varias exparejas o supuestas parejas coinciden en señalar un patrón de comportamiento negativo, esto sí que puede generar una alerta. Hablamos de supuestas manipulaciones emocionales, de falta de respeto o de un trato poco ético. Si bien la vida privada de un artista no debería eclipsar su talento, la percepción pública de su carácter sí influye en cómo la gente se relaciona con su figura pública. Es innegable que Can Yaman posee un carisma y una presencia escénica que lo han catapultado a la fama. Sus papeles de galán apuesto y a menudo vulnerable han conquistado a millones. Pero esta imagen, construida cuidadosamente a través de sus personajes y de su presencia mediática, es la que ahora está siendo puesta a prueba por estas voces discordantes. La pregunta que muchos se hacen es: ¿cuál es la verdad detrás de estas acusaciones? La realidad en el mundo del espectáculo rara vez es blanca o negra. Probablemente haya matices, malentendidos y quizás algunas verdades incómodas. Lo que está claro es que estas alegaciones están teniendo un impacto en la forma en que Can Yaman es percibido, tanto por el público como, potencialmente, por la industria. El verdadero desafío para él será cómo gestionar esta situación. ¿Seguirá el camino de la discreción, confiando en que su trabajo hable por sí mismo? ¿O se verá forzado a salir públicamente a desmentir o aclarar las acusaciones, lo que podría abrir una caja de Pandora de detalles y contraataques? La respuesta a estas preguntas definirá, en gran medida, el futuro de su carrera y su reputación en el panorama mediático. Lo que sí podemos decir con certeza es que Can Yaman se encuentra en un momento crucial. Las acusaciones que lo rodean han puesto el foco de atención en aspectos de su vida y su comportamiento que van más allá de sus papeles en la pantalla. El mundo de las revistas del corazón está ávido de detalles, y mientras la verdad completa sigue siendo esquiva,
la especulación y el debate están asegurados. Así que, mis queridos espectadores, hemos desgranado los puntos clave de este complejo entramado de acusaciones que rodea a Can Yaman. Hemos visto cómo los rumores iniciales se han convertido en señalamientos más serios, abarcando desde su comportamiento profesional hasta su vida personal. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de estas acusaciones, la importancia de la verificación y el impacto que pueden tener en la imagen pública de una celebridad. La realidad es que en este momento, la verdad total está envuelta en el misterio, y el propio actor aún no ha abordado todas estas cuestiones de manera exhaustiva. Lo que queda claro es que el carismático actor turco está, sin duda, en la mira. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que hayan compartido este análisis conmigo. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué piensan ustedes de estas acusaciones? ¿Creen que son infundadas o creen que hay algo de cierto? Dejen sus comentarios abajo porque su perspectiva es muy valiosa para nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha parecido interesante y han disfrutado del contenido, no olviden darle a ese botón de me gusta para que sepamos que vamos por buen camino. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema, y si aún no lo han hecho, les reitero la invitación a suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún detalle de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.